Queridos hermanos y amigos, una porción de la palabra del Señor dice: den gracias a Dios porque Él es bueno. Amén. Bienvenido a la casa del Señor. Hola familia, Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo. Gracias por compartir y abrir las puertas de su casa para que nosotros pudiéramos entrar y compartir este tiempo para adorar y reconocer a nuestro Dios. El Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este es el tiempo que Dios ha dispuesto para que estemos juntos en armonía a través de estos medios y estas redes. Pero qué maravilloso que es poder compartir este tiempo. También queremos aprovechar como equipo pastoral en darle las gracias y hacerle llegar un agradecimiento muy especial por los hermanos y por la familia de la iglesia que aporta con sus ofrendas y diezmos, y hemos podido manifestar el amor de Dios ayudando materialmente a aquellos que están en necesidad en este tiempo de crisis y de pandemia. Por eso queremos hacerle extensible y hacerle llegar en la forma en que nosotros demostramos nuestro amor como familia hacia el prójimo y aquellos que están pasando necesidad. También hoy quiero que usted disponga su Biblia para que podamos repetir ese lema que nos identifica como iglesia. Venga, levante la Biblia en un acto de fe y repita junto a mí: somos comunicadores de las buenas noticias. Formamos parte de la familia de Dios. Crecemos siguiendo el modelo del carácter de Cristo, sirviendo incondicionalmente al prójimo a fin de magnificar el nombre de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor en su hogar y es allí que comenzamos este tiempo. Está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios, Él es Rey.
estará. En su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Sobre la tempestad eres rey, Señor. Fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Él es rey. Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Él es rey. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Él es rey. Solo Él es Dios. Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante Él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra sus enemigos tiemblan y huyen ante Él. Jesucristo es el Señor y Rey. En su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor y Rey. En su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor y Rey. En su nombre hay poder para vencer. Hay poder para vencer. Hay poder para vencer.
¿Cómo están? Buenas noches. Qué bueno poder compartir con ustedes la palabra y hoy comenzamos con un tiempo especial. Yo le voy a invitar que usted pueda tener su Biblia a mano y tener sus apuntes si es que usted lo toma. Y bueno, vamos a comenzar. Y pensaba cuando me había compartido el pastor de tener un momento para bendecir a la iglesia con una palabra, y quería de qué vamos a tratar en este tiempo de crisis. Así que una palabra importante es cómo mantener el buen ánimo. Qué importante ha sido en este tiempo y va a ser en este tiempo mantener el buen ánimo, ¿sí? Pero antes de comenzar a desarrollar este tema, me gustaría contarles a ustedes una experiencia que tuve en estos tiempos desde que comenzó la nevada. Hubo días que por esto de la pandemia no podíamos visitarla a las tías, después se activó, después pudimos verla. Pero en medio de estas visitas que teníamos a ellas con mis hijos, había nevado y seguía nevando, y también había escarcha y había un poco de hielo. Entonces nosotros con mis hijos, ansiosos por verla a las tías, nos abrigamos muy bien, nos pusimos los gorros, los guantes, doble pantalón, como hace mucho no lo hacía yo, y salimos hacia la casa de las tías de mis hermanas. Y en medio de todo esto, yo debo confesarle, y le contaba a mi esposo, que tuve un poquito de temor. Por un momento dije, mejor no, mejor me quedo, no me animo, creo que no me animo a ir con ellos, a ver si se caen, si se golpean o si yo misma me golpeo. Pero en medio de toda esta situación creo que nos ganó más el querer verlos a ellas y mis hijos, que estaban muy ansiosos por sus tías. Así que nos abrigamos y salimos hacia la casa de ellas en medio de una aventura, allí donde aprendimos a patinar los tres, a caminar, y algo importante es que nos agarramos muy bien de la mano, tan fuerte que uno patinaba y los otros dos también. Pero para no hacerlo más complicado también, a la tarde llegó uno de esos días, llegó mi esposo y fabricó un trineo casero, lo fabricó, y a la tardecita salimos, pasadas las 6, salimos a entregar la leche. En ese momento se podía salir y podíamos entregar leche a las familias. Entonces salimos con mi esposo, los chicos, y en medio de esas entregadas, mi esposo dijo que había una calle muy buena para poder deslizarnos en trineo, así que mis hijos, muy emocionados, se bajaron y se tiraron y disfrutaron mucho. Yo observaba desde el auto porque tenía un poco de miedo, un poco de inseguridad, y no me animaba, no tenía el ánimo para poder tirarme. Entonces después mi esposo me ayudó y me dijo, tenés que animarte, y cualquier cosa yo estoy aquí. Así que en medio de esas circunstancias yo agarré y me subí y pudimos disfrutar de esas tiradas, y pude experimentar la alegría y lo que se siente estar en un trineo y tirarse, ¿no? Pero hay algo importante que aprendí esos días, que fue qué importante es animarnos y qué importante es mantener una buena actitud para poder realizar cosas. Y en base a esa experiencia, que sé que muchos de ustedes han compartido y quizás han experimentado también, voy a compartir esta reflexión de este domingo, ¿sí? Pero también quería que ustedes sepan que hubo un hombre y unos amigos que también pasaron por situaciones que fueron más complicadas que las mías, de subirse un trineo o caminar por las calles todas escarchadas. Y ese varón fue
Pedro con sus amigos y un mandato que Jesús les hizo. En medio de todo eso tuvieron que tener un buen ánimo, ¿sí? Así que yo le voy a invitar que usted busque en su Biblia el libro de Marcos 6:45 y lo vamos a leer hasta el 56. Vamos a disfrutar de este tiempo, vamos a disfrutar de su palabra. Dispóngase a leerla y a disfrutarla. Dice el versículo 45, inmediatamente Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. El versículo 53 dice, después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret, llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región, llevando a los enfermos en camilla hasta donde oían que Él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas, le suplicaban que permitieran a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Y hay otra parte muy importante que hace a esta historia que nos relata el libro de Mateo 14, 28 al 36. Yo le invito a que lo leamos para que después pueda entender lo que vamos a compartir. Mateo 14, 28 al 36 dice, entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Y como les comentaba, hay una palabra importante en estos relatos que me llama mucho la atención y nos ha llamado la atención, que es la palabra ánimo. Jesús le dijo a ellos, tengan ánimo. No solamente le habló a Pedro, sino que le habló a todos diciendo, tengan ánimo. Entonces nos llevó a buscar qué significará esta palabra también para nosotros. ¿Qué significa tener ánimo? ¿Qué significa esta palabra que Jesús estaba diciéndole a ellos en ese momento? Y buscamos en el diccionario qué es la palabra ánimo. Dice que ánimo deriva del latín, que es animus, que a su vez esta palabra deriva del griego, ¿sí? Y se traduce al español como soplo. Quería
invitarlos a que ustedes recuerden lo que ha pasado en el Génesis, cuando nos habla el Génesis 2, cuando nos habla acerca de cuando Dios formó al hombre. La palabra de Dios dice que allí Él sopló aliento, Él sopló, hizo que el hombre tuviera ánimo de vida, tuviera aliento de vida. Entonces en esta dirección pensamos la palabra ánimo, ese aliento, esa fuerza, ese esmero, ese coraje, esa osadía, ese propósito, ese interés. Y en ese sentido podemos decir que el ánimo es una actitud que podemos tenerla todos nosotros y que el ánimo puede ser bueno o puede ser malo, que va a depender de qué actitud tomemos nosotros para determinar lo que vamos a resolver en cada circunstancia. Ánimo, entonces, podemos utilizarla como sinónimo de una actitud de voluntad, una actitud de valor, una actitud de fuerza, una actitud de esfuerzo. Y lo resumiríamos a eso como una actitud de fe a pesar de las circunstancias, porque según Hebreos, como dice su palabra 11:6, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué importante es que tengamos buen ánimo, ¿sí? Pero ¿por qué? Fue la pregunta que nos surgió a nosotros y me ayudó en este tiempo de crisis. ¿Por qué es importante tener el buen ánimo? Y quería compartirles y que volvamos a este relato que está en el libro de Marcos, donde dice, muy tarde, el versículo 47, muy tarde esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Es importante mantener el buen ánimo, porque los discípulos estaban en serios problemas. Ellos estaban en medio del lago, en medio de las circunstancias. Pero hay algo importante, que cuando nosotros estamos en medio de las circunstancias, en medio de la crisis, como les pasó a los discípulos, nos está sucediendo a nosotros. Jesús nunca y Dios nunca deja de observar lo que nos sucede, porque Él es Dios. Él está atento a lo que le sucede a cada uno de sus hijos. En ese momento Jesús observaba cómo ellos remaban con fuerza y luchaban contra las olas y el viento. Y creo que debe haber estado cansados, agotados. Sabían que estaban en medio y para algún lado tenían que seguir avanzando. Ellos ya conocían desde dónde habían partido, pero ellos sabían que tenían que obedecer a Jesús y llegar al otro lado. Entonces en ese momento se le apareció Jesús, porque nunca llega tarde. Él apareció en ese momento y ellos se asustaron. Jesús apareció de una manera que ellos no esperaban que apareciera. Muchas veces nos asustamos. Muchas veces hasta dudamos si es Jesús, si es Dios el que está interviniendo en nuestras circunstancias. Pero no cerremos nuestra mente y que nuestra fe crezca en medio de las circunstancias, de que Dios siempre está al control y que Él interviene como Él lo desea. Pero ¿por qué es importante mantener el buen ánimo? Porque en medio de la crisis, el buen ánimo nos va a ayudar a nosotros a mirar como Dios ve las circunstancias, a mirar con sus ojos, a mirar con fe, no con nuestras fuerzas, no como nosotros pensamos, sino a mirar como Él piensa y como Él ya tiene de antemano pensado que nosotros vamos a salir de esa situación. Por eso yo lo invito en este tiempo a que mantenga el buen ánimo, porque es importante, porque el buen ánimo ayuda y cambia la atmósfera. Incluso cambia la atmósfera familiar, cambia la atmósfera en relación a mi matrimonio, cambia la atmósfera en relación con mis hijos, en lo laboral. El buen ánimo
esa buena actitud hace que cambie el clima donde nosotros nos desenvolvemos. Por eso yo le invito a usted, que usted tenga y se disponga en este día a tener buen ánimo los días que restan de nuestra vida. Qué importante, porque yo lo he aprendido, yo he visto resultados los días que siento y que no tengo ánimo. El Señor me ha enseñado que es importante que yo lo sostenga. Así que el versículo 48, dice: Jesús se acercó, pero no como los discípulos esperaban, sino como Él solo sabe hacerlo. ¿Sí? Tanto fue así que los discípulos gritaron: es un fantasma. Qué importante que el buen ánimo sea una actitud constante en la que vamos a permanecer y en la que voy a tener una actitud de fe para que nuestro ánimo no decaiga. Pero seguimos avanzando en este tiempo y yo quería comentarles a ustedes. Primero vimos por qué es importante tener el buen ánimo. Y segundo, usted seguramente se pregunta, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo hago para mantener el buen ánimo? ¿Cómo hago? Y acá vamos a recorrer 3 aspectos importantes a tener en cuenta para poder tener un buen ánimo. Como yo les contaba, en relación con mis hijos en esa experiencia, yo supe que para poder atravesar esa circunstancia de ir hasta la casa de mis hermanas tenía que sostenerme, y nos sostuvimos los 3 bien agarraditos. Es así como nosotros en este tiempo y en cualquier situación de nuestra vida tenemos que mantenernos agarraditos de Dios. En el norte decimos agarraditos, bien agarrados, prendidos a la mano de Dios. Y en este tiempo es importante que usted también se mantenga agarradito de Dios. Cada uno de ustedes nos vamos a sostener en esta crisis y en este tiempo agarraditos de Dios. ¿De qué nos vamos a agarrar? Esa es la pregunta. ¿Cómo voy a hacer para mantener el buen ánimo? Vamos a mantener el buen ánimo. Número 1, me voy a mantener en buen ánimo teniendo comunión con Él. Y comunión con Él no significa y no habla de un tiempo ritual o religioso o algo que una costumbre. Cuando hablo de un tiempo de comunión, hablo de un diálogo continuo que va más allá de la rutina por compromiso. Va más allá. Son esos encuentros de conversación, ese anhelo de compartir tiempo con Él. Esa es la comunión con Él. De eso yo le estoy hablando, que vamos a sostenernos el buen ánimo a través de estos encuentros, estas conversaciones con Dios. Y ¿sabe qué? Hay encuentros, hay momentos. Yo he leído libros, he pasado por cursos, he hecho escuelas para conocer más a Dios. Pero hay cosas que se han resumido tanto y han llegado a la misma conclusión, que hay cosas que nos sostenemos y solamente es en el modelo de Jesús. No digo que no son buenos leer libros, es muy bueno, y si usted lo hace, es muy bueno que lo esté haciendo. Pero el modelo de Jesús nos ha mostrado en el cual cómo vamos a hacer para permanecer, cómo vamos a hacer para sostenernos. Entonces, número 1, dijimos, en comunión con Él. Jesús lo hizo. Marcos 6:46 dice: después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mira, hermano, Jesús nos muestra el modelo a seguir. Él necesitó de este tiempo de conversación con Dios. Qué importantes son estos tiempos. Los tiempos de conversación con Dios no se negocian con nada. Mire, la sociedad en la que estamos ha intentado de muchas formas y de llenarnos de tantas actividades que nosotros terminemos decaigando en este tiempo de conversación con Dios. Pero yo le animo en esta noche, como una vez me animaron a mí, a que el tiempo de oración no se negocia con nada.
El tiempo con Dios a solas no se negocia con mis obligaciones, ni mis servicios dentro y fuera de la iglesia. No se negocia. Si yo no tengo comunión con Él, ¿cómo voy a hacer para tener buen ánimo? ¿Cómo voy a hacer para tener aliento de vida? ¿Cómo voy a hacer para mirar las cosas con sus ojos? Sé por experiencia, hermano, que este tiempo de encuentros, de conversaciones con Dios requieren esfuerzo, requieren perseverancia, requieren que muchas veces en silencio me quede sin palabras, sin saber qué decirle, porque no siento nada, porque no siento fuerzas, porque no sé qué más decirle, porque no lo sé. O también he pasado por momentos donde me he encontrado con Él y he sentido que le he fallado de nuevo, que no sé si Él me recibe, pero su palabra dice que Él está dispuesto cada día a encontrarse con nosotros. Y muchas veces también he tenido estos momentos donde mi fe ha estado tan arriba que he creído que iba a conquistar el mundo, que no había nada que me pueda frenar. Pero cualquiera sea la forma en que yo me haya encontrado, he entendido que no se trata del tiempo, de la cantidad, sino se trata de este momento, de que sea genuino. Porque me ha pasado que he estado 10 minutos gloriosos con Dios, donde Él ha sanado mi corazón, ha renovado mis fuerzas, me ha cambiado mi manera de pensar y me ha dado palabra, ha ordenado los proyectos, los sueños familiares, y Él ha respondido. Por eso no estoy hablando de tiempo, sino estoy hablando de este momento de encuentro, de conversación genuina, sin esconder nada, porque Él nos conoce por completo. Pedro también nos recuerda una frase que le dijo a Jesús: Señor, ¿dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Dice Juan 6:68. Y esas palabras de Pedro las hago nuestras. Señor, ¿a quién vamos a ir si solamente tú nos das aliento de vida? Solamente tú nos animas a ver con ojos de fe. Entonces, en este tiempo, hermano, me voy a sostener el buen ánimo, en esa comunión con Él, en esos encuentros, en esas conversaciones. Y qué bueno es poder cada mañana renovar, así como Él renueva sus misericordias, que nosotros podamos renovar nuestra confianza en Él, que nosotros podamos expresarle, decir: Señor, acá estoy, hoy renuevo mi ánimo en ti, renuevo mi aliento de vida en ti, renuevo todo lo que soy en ti. Qué bueno es como iglesia que podamos tener esta herramienta tan poderosa, esta herramienta que nos ayuda, que nos comunica directamente con el Padre. Y lo segundo que vamos a sostenernos, lo segundo es que nos vamos a sostener el buen ánimo en sus promesas, en sus palabras. Hebreos 10:23, en una versión que es la Biblia de Dios para todo, dice: mantengamos firmes nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarle a los demás de nuestra fe. Pero como acá dice, porque Dios cumplirá lo que prometió. ¿Y qué prometió? ¿Qué prometió Dios? El libro de Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces, lo que Dios promete es que Él va a estar conmigo, que no me va a dejar, que no me va a abandonar. Y Él va a cumplir su palabra, porque Él es Dios. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo va a poder pasar en esta tierra, todo. Mas su palabra nunca va a pasar. Y eso lo recordábamos con mi esposo y como familia, que sus palabras nunca van a pasar. Mira, hermano, nosotros tenemos que mantener el buen ánimo, afirmados en sus promesas, afirmados en sus palabras.
La palabra no ha perdido vigencia, la palabra sigue siendo la misma. La palabra tiene autoridad porque es el mismo Dios el que ha pronunciado. No depende de nosotros, depende directamente de Él y de su autoridad. Y Él es Dios, y Él cumplió, y Él cumplirá. Así que el segundo que vamos a hacer y afirmarnos y sostener el buen ánimo es a través de sus promesas, de su palabra. También Jesús, que es nuestro modelo a seguir, en Mateo 4:4, cuando tuvo una gran tentación, le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, también hacemos nuestras las palabras de Jesús, que no vivimos solo de pan, sino de la palabra de Dios. Es la que nos da aliento de vida, es la que nos ayuda a vivir y a atravesar cada circunstancia. Es la palabra de Dios que nos da fuerzas para enfrentar las realidades y las dificultades de la vida. Por lo tanto, debemos prestar atención a lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Y para eso la voy a hacer mía. Me voy a leer, voy a ver lo que Él está prometiendo y lo que Él está diciendo. Y tercero, lo que nosotros cerramos y como broche de oro que pensábamos con mi esposo, es que nosotros nos vamos a sostener en el poder de su Espíritu Santo. Qué importante es que sepamos y tengamos en cuenta que no somos nosotros. Dice su palabra, no es con caballo, no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Veíamos y escuchábamos en los domingos de junio cómo obra el Espíritu Santo y lo estamos estudiando en los grupos de vida. Hermano, si nosotros podemos entender que Dios ha prometido y que el Espíritu Santo está con nosotros y que no estamos solos, que el Consolador, el Ayudador, el que nos sostiene y el que nos guía está en nosotros porque es un sello y porque ha prometido su llenura a aquellos que le piden, Él está en medio nuestro. Entonces, mi tercer sostén de ánimo en medio de esta crisis, en medio de cada circunstancia, es el Espíritu Santo, es su poder. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está en mi vida y está operando cada día. Entonces vamos a cuidar lo que escucho. La palabra de Dios en Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros escuchemos la palabra de Dios, alimentemos nuestra fe. Alimentemos nuestra confianza en Dios a través de la obra del Espíritu Santo y que Él no ha cambiado. El Espíritu Santo, el mismo poder de Dios que ha hecho milagros en la antigüedad, sigue vigente. Él es el mismo y sigue haciendo los mismos milagros. Y su palabra también dice que cosas mayores haremos en su nombre. Así que yo le animo a que en estos tres sostenes, ¿sí? En estos tres bastones, como lo he llamado yo, y me ha hecho tanto bien a mi vida, usted también pueda sostenerse y mantener su ánimo. En estos tres se sostenga. Sosténgase, ¿sí? En una comunión, en su presencia. Abrace su presencia a diario. Segundo, manténgase en sus promesas, confesando sus promesas para su vida. Y tercero, sepa y sosténgase en las fuerzas del Espíritu Santo. Sé que es posible y vamos a llegar a la conclusión, y sé que muchos de ustedes, como me ha pasado a mí, muchas veces he sentido que ya no he tenido fuerzas, como le ha pasado a estos discípulos. Pero yo le animo, y hay una palabra también en Joel 3:10 que dice: forjen las rejas de arado y conviértalas en espadas y sus herramientas de podar en lanzas. Y diga el débil: fuerte soy. Nosotros, que muchas veces nos hemos sentido débiles, que no sabíamos para dónde correr en medio de las circunstancias, usted puede decir: fuerte soy en Él.
Y hay algo más que nombra su escritura en 2 de Corintios 12, 9 al 10. Se lo voy a leer porque la palabra de Dios sigue vigente y tiene poder. Dice, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Y el versículo 10, en su última partecita dice, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Mira, hermano, hermana, no se trata de la capacidad nuestra, no se trata de lo que nosotros somos, ni cómo nos hayan dicho que somos. Se trata de Dios, se trata de quién está en mí. El Espíritu Santo está en mí, su fuerza está en mí y su palabra me dice que cuanto más débil me siento, más se muestra su poder en mi vida. Entonces yo le animo a que usted hoy levante su ánimo, se levante en ánimo y decida cada mañana confiar en Dios, a confesar sus promesas y a tener ese diálogo íntimo donde usted revele su corazón y sus temores a Dios. ¿Sí? He aprendido en este tiempo a sostenerme así, a tener esperanza y a no soltarme de la mano de Dios. Como Pedro lo hizo cuando clamó y dijo, Señor, ayúdame. ¿Sí? El Señor extendió su mano y Pedro seguramente se agarró muy fuerte de él. Como mis hijos y yo nos agarramos, así se debe haber agarrado Pedro. Entonces yo le animo a que usted se agarre de su presencia, se agarre de sus promesas y se agarre del poder de su Espíritu Santo. Vamos a orar en este tiempo para que el Señor renueve nuestra manera de pensar y también renueve nuestro ánimo. Señor, hoy te doy gracias por esta palabra. Señor, tú sabes qué oídos han estado escuchando. Tú sabes quiénes son los que necesitan. Pero en realidad, Señor, yo sé que en medio de esta crisis todos lo estamos necesitando. No hay nadie que diga que soy tan fuerte que no lo necesito. Todos los necesitamos, Señor, porque todo lo que necesitamos, como tu palabra dice, es tu amor. Y que eso es suficiente, tu amor que nos da fuerza, nos anima, nos ayuda, nos levanta. Nos dice que en medio de nuestras debilidades, tú te haces fuerte, tú te haces grande, muestras lo que tú puedes hacer. Por eso yo hoy oro por mis hermanos, por aquellos que sienten que no tienen fuerza, que hoy puedan hacer suya esta palabra. Diga el débil, fuerte soy en ti. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la familia, los niños, cada persona, cada adolescente, joven. Ninguno, Señor, tiene un ánimo por el piso. Todos se levantan y mantienen una actitud de buen ánimo. Señor, se mantienen. Y estas circunstancias en las que estamos viviendo no nos van a derrotar. Porque así como sucedió con estos discípulos que llegaron a Genezaret, Señor, y vieron muchos milagros, así, Señor, nos va a suceder a nosotros. Veremos muchos milagros en las familias que conocemos, en las familias, Señor, que están necesitando de tu esperanza, de tu salvación, y en nuestra familia, porque vamos a glorificar tu nombre, Señor. Te doy muchas gracias y Espíritu Santo, precioso amigo, compañero, consolador, anima a cada uno de mis hermanos, a cada familia, y que cada uno sea lo que tú has deseado desde el principio para cada familia. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Dios es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucha el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad.